El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Presidente Duque reafirma que irá al Cauca a pesar de amenaza, pero pide garantías de seguridad. Líderes indígenas garantizan que darán protección al presidente. Fiscal denuncia supuesto plan para atentar contra el presidente. Cámara rechaza con amplia mayoría objeciones presidenciales a la JEP. Jenny Ambuila recibe casa por cárcel. Debía el arriendo y la enviaron a la cárcel. Recrudece invierno. Alerta roja en 9 departamentos. Otro líder asesinado hoy fue baleado en Convención Norte de Santander. Intervención en un parque para construir canchas sintéticas termina en disturbios en Bogotá. Destituido ministro colombiano en Brasil. Recrudece guerra civil en Libia. 150.000 millones de pesos en créditos para afectados por la minga. En minutos nos conectamos con el grandioso mundo de lo pequeño, el primer robotario que tiene Colombia, así que no me fallen. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Las víctimas del conflicto se toman el Congreso de la República. 2. El salto del liberalismo al duquismo. 3. La ley de Murphy dice, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y tengo ñapa, la increíble y triste historia del Cándido Santa Fe y sus directores desalmados. 1, 2, 3 y mi ñapa novelesca al final de la emisión. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente Iván Duque anunció esta noche que está dispuesto a ir mañana al Cauca a reunirse con los organizadores de la minga indígena, pese a la denuncia sobre un presunto atentado que se estaría preparando en su contra. Sin embargo, advirtió que hará el viaje siempre y cuando tenga garantías de seguridad. Carlos Ruiz está en la Casa de Nariño. Carlos, buenas noches. Adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La decisión del presidente Iván Duque hasta este momento es viajar mañana a Caldono, en el departamento del Cauca, para reunirse con los dirigentes de las comunidades indígenas de esa región del país. A pesar de la revelación que le hizo esta noche el fiscal general en el sentido de que se estaría fraguando un complot criminal en contra suya durante esta reunión, el jefe de Estado hizo conocer que su decisión es indeclinable, viajar al departamento del Cauca mañana martes. El presidente pidió, eso sí, que hubiera plenas garantías para su movilización y para su reunión con los dirigentes indígenas, y pidió que sea en un recinto cerrado ese encuentro, pero reiteró que su voluntad es ir a conversar con quienes organizaron la minga durante casi un mes en esta región del suroccidente del país. Por lo pronto, el presidente Duque mañana temprano asistirá en la Plaza España de Bogotá a un acto en el que la Policía Metropolitana anunciará un gran operativo masivo en contra de ladrones y atracadores callejeros en la capital de la República. Con Carlos Ruiz desde el Palacio de Nariño, CMI, La Noticia. Gracias, Carlos. Y por su parte, los indígenas del departamento del Cauca aseguraron que tienen toda la capacidad para garantizar la seguridad del presidente de la República para que pueda reunirse con los representantes de la minga. La ONIC y el CRIC aseguraron que la Guardia Indígena, en coordinación con la Presidencia de la República, garantizará la seguridad del primer mandatario durante su desplazamiento al lugar donde se reunirá con los líderes de la minga. La seguridad del señor presidente está garantizada y para eso se ha adelantado todo un proceso de coordinación entre el CRIC, el gobierno nacional, incluso hay todo un operativo de seguridad por parte de la gente de seguridad del presidente con la Guardia Indígena y la Organización Indígena del Cauca. Los indígenas consideran que hay intereses perversos detrás del anuncio de un supuesto plan para atentar contra el presidente. Seguramente hay sectores de la extrema derecha que quieren que el presidente no vaya al Cauca a tener este diálogo con los pueblos indígenas. Los indígenas esperan mañana al presidente Duque para plantearle reclamos de impacto nacional relacionados con la JEP, el Plan Nacional de Desarrollo y el proceso de paz con el ELN. Y es que el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que el presidente Duque iba a ser objeto de un atentado mañana durante la reunión con los promotores de la minga indígena. El fiscal general Néstor Humberto Martínez hizo la revelación esta noche en la Casa de Nariño al terminar una reunión extraordinaria con el presidente Iván Duque, a quien le entregó esta información. La Fiscalía General de la Nación, que tenemos información confiable que
diría que con ocasión de su reunión con los dirigentes de la Minga del Cauca, algunos grupos armados organizados que se han infiltrado en este movimiento social e indígena quisieran desarrollar un acto terrorista que podría afectar la seguridad del propio señor presidente de la República. El atentado, según el fiscal, iba a ser ejecutado con armas de alta precisión. La información que hemos obtenido habla de armamento de alta precisión para desarrollar un acto terrorista y estamos haciendo las comprobaciones correspondientes y han sido aportadas a la investigación evidencias que mostrarían que esos hechos pueden ser ciertos y por eso tenemos que adoptar las medidas preventivas que ameritan estos hechos. El fiscal general aseguró que las primeras informaciones las tuvo la Fiscalía el pasado viernes y desde entonces ha realizado investigaciones que llevan a creer que la amenaza contra el presidente Duque es real. De otra parte, esta noche, por una amplia mayoría, la Cámara de Representantes negó las objeciones presidenciales a la Justicia Especial de Paz. Fueron 5 horas de debate con la mirada expectante del Divino Niño en la plenaria de la Cámara de Representantes, que con un amplio quórum se dio cita para debatir las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. En la sesión se rechazó el pedido de aplazamiento que hizo la bancada del Centro Democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe. Se escuchó entonces a los 5 integrantes de la subcomisión que pedía rechazar las objeciones. Lo que queremos transmitir con esta decisión es un mensaje amable al gobierno, un llamado, una invitación a que superemos las agendas del pasado que nos dividen. Este es un llamado pues a defender la democracia, este es un llamado pues a defender la separación de poderes. Y estamos convencidos que lo que hay que llevar a territorio son bienes públicos. La paz se construye con bienes públicos, con vías, con energía, con agua, con educación, con mejor salud. Y a los 2 representantes que pedían aceptarlas. Y aquí va a quedar en un limbo jurídico, se va a entender igualmente en la comunidad internacional que lo que se está brindando es impunidad. De manera respetuosa, pero también con la firmeza que me asiste como víctima, que votemos las objeciones presentadas por el señor presidente de la República. Se llegó entonces a la votación que arrojó 110 votos a favor de rechazar las objeciones contra 44 de aceptarlas. La decisión de la plenaria de la Cámara de Representantes de rechazar las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz originó un arduo enfrentamiento entre los integrantes del partido de gobierno. Uno de los parlamentarios del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, le pidió la renuncia a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Y por eso, tenga ese gesto de grandeza y hable con el presidente Duque, a ver si pasamos la página y con su renuncia resolvemos este gran problema. Rechazamos la afirmación del doctor Eduardo Rodríguez de pedir una renuncia, porque él lo podrá hacer a título personal, pero nunca a título colectivo. Al final, mientras los representantes de la oposición celebraban, los miembros del gobierno separaban a los representantes del Centro Democrático que tuvieron un fuerte enfrentamiento verbal. La batalla por las objeciones se traslada a la plenaria del Senado en los próximos días. Crece el escándalo en torno a Jenny Ambuila, la hija del detenido ex inspector de la DIAN en Buenaventura, Omar Ambuila. A Jenny un juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel. Sin embargo, la joven no pudo ser trasladada a su domicilio porque está en mora con el pago del arriendo. Sigue la polémica por el caso de la familia Ambuila. Ahora el nuevo capítulo corre por cuenta del lugar de reclusión de Jenny Ambuila, a quien un juez le ordenó la detención domiciliaria. Lo que no contaba la joven es que cuando llegaba a su domicilio no pudo entrar dado que debía 2 meses de arriendo y el propietario de la casa canceló el contrato ante los incumplimientos. Los patrulleros manifiestan que la señora no puede ingresar al inmueble, como así lo decidió el propietario de la casa. Dentro del último plazo de este contrato de arrendamiento, ellos incumplieron 2 cánones de arrendamiento. Entonces, por orden del propietario, solicitó pedir el inmueble. Y 4, cortaron los servicios públicos porque no se pagan desde el 2018, desde diciembre. Entonces, ya las empresas de servicios públicos cortaron los servicios públicos.
Estas fueron las verdaderas razones por las cuales se pidieron la casa, no por la situación legal de la familia. Por el momento, Jenny Ambuila está a disposición del IMPEC en Jamundí mientras se resuelve su situación. También se conocieron una serie de llamadas telefónicas sostenidas entre la familia en las que Omar Ambuila, exfuncionario de la DIAN, advierte a su familia sobre la publicación de varias fotos en las redes sociales de su hija. Un problema serio con eso de Jenny, mano. Así que Vinzo estuvo hablando con esa gente que supuestamente van a manejar esto acá. Y están diciendo de lo de Jenny, José Manuel, y entró a ese Facebook de Jenny y agarró a mostrar todo lo que yo estoy con ella, pues diga. Pues por eso es que yo no se lo estoy diciendo a ella, porque no puede buscar. Omar Ambuila incluso advierte que la fiscalía lo estaba investigando. Por eso es que el problema cuando yo voy entrando allá por donde ella vive, ¿cuántos problemas no tenemos por ese mismo problema? Sí. Que cancele eso o que lo ponga privado. Cancele eso, cancele eso. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué le interesa a la gente? La fiscalía dio a conocer que los bienes relacionados con los Ambuila se encuentran en poder de las autoridades de Estados Unidos. Otro líder social fue asesinado en las últimas horas, esta vez en el municipio de Convención, en norte de Santander. La situación en norte de Santander es muy delicada. En las últimas horas fue asesinado en el municipio de Convención Emiro Arévalo, quien había sido amenazado por medio de un panfleto por parte de las autodefensas gaitanistas. Y es que en las veredas de los 8 municipios que integran la región del Catatumbo, Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, confluyen al mismo tiempo el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL, las bandas criminales sucesoras del paramilitarismo y algunas disidencias de las FARC. Se agudiza el invierno en gran parte del país. Hay alerta roja en 9 departamentos por temor a inundaciones y deslizamientos. La alerta roja por amenaza de deslizamientos fue declarada por el IDEAM en 9 departamentos, en la zona andina, en Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Quindío y Risaralda, en el Pacífico, en Cauca, Chocó y Nariño, y en la Amazonía, en Putumayo. Cabe señalar que no es todo el departamento, sino solamente son las zonas de alta pendiente de estos departamentos. En Risaralda, unas 12.000 familias de Mistrato han resultado afectadas por las lluvias. En Urrao, Antioquia, fueron reportados 800 damnificados. En el Valle del Cauca, cerca de 380 viviendas en 24 municipios se inundaron. Y en el sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, 40 casas permanecen en riesgo de desplomarse por el agua. En esta semana van a continuar registrándose algunas lluvias importantes en el país. Estamos con la primera temporada lluviosa del año, la cual se espera se extienda hasta mediados del mes de junio. El IDEAM mantiene bajo alerta amarilla al río Bogotá y a 80 municipios de Cundinamarca. Los constantes enfrentamientos entre bandas delincuenciales en Medellín dispararon las cifras de asesinatos en la capital antioqueña. En lo que va del 2019 en Medellín han sido asesinadas 178 personas, 25 más que en el mismo periodo de 2018 cuando iban a la fecha 153, un aumento del 16.3%. Este fin de semana fue violento con 9 asesinatos. Hoy en día el 65% de los homicidios que llevamos este año son homicidios vinculados necesariamente con estructuras criminales. Tenemos hoy 8 confrontaciones activas. Preocupa a las autoridades la instrumentalización de menores de edad para la guerra. Que hay una descomposición moral en nuestra sociedad, que a falta también de cuidado de los padres de familia sobre sus hijos. El alcalde le insistió a la rama judicial que no deje libres a los integrantes de bandas que se han capturado en la ciudad. En disturbios terminó una protesta de los habitantes de la Ciudadela Colsubsidio al noroccidente de Bogotá, quienes se oponen a la construcción de canchas sintéticas en el Parque del Humedal Juan Amarillo. Con gases fueron dispersados los ciudadanos que se opusieron a la intervención en el Parque Ciudadela Colsubsidio en la localidad de Engativá. Según los habitantes de la zona, lo que este lunes inició como la recuperación de un parqueadero terminará dándole paso a la construcción de canchas sintéticas que obligarán a la tala de varios árboles. Es una cortina de humo totalmente. El proyecto que se quiere ejecutar es la transformación de este parque que tiene muchos visos de naturalidad por un parque artificial. Vamos a hacer infraestructura dura en la zona de manejo y preservación del humedal. La defensora del espacio público intentó explicar el operativo. Es un parque y el IDR lo irá a intervenir como parque. La inversión del IDR en el Parque Humedal Juan Amarillo será de 31.000 millones de pesos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó al colombiano Ricardo Vélez, quien ejercía como ministro de Educación del vecino país.
El líder de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó al colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, quien se desempeñaba como el ministro de Educación de Brasil y cuya gestión se vio envuelta en polémicas dentro de la cartera. Bolsonaro anunció hoy a través de su cuenta de Twitter que Abraham Weintraub será el nuevo encargado del Ministerio de Educación. La imagen frente a los ciudadanos de Bolsonaro, quien cumpliría los primeros 100 días como presidente de Brasil, sigue en descenso y registra la peor evaluación que algún presidente del gigante sudamericano haya tenido. Un 30% de los brasileños consideró que el gobierno de Jair Bolsonaro fue malo o pésimo, 33% regular y tan solo un 32% lo consideran bueno o excelente. El aeropuerto internacional de Trípoli fue objeto de un bombardeo ideado por el mariscal Khalifa Haftar en un intento por tomar la capital de Libia. Luego de un ataque aéreo en la capital de Libia por parte de la ofensiva del mariscal Khalifa Haftar, las autoridades cerraron el tráfico aéreo en el único aeropuerto en funcionamiento en Trípoli. Más de 7 años después de la muerte del dictador Gaddafi, Libia se encuentra al borde de un nuevo conflicto. La ONU y la Unión Europea piden al Ejército Nacional Libio liderado por Haftar que detengan la entrada a la capital y vuelvan a la mesa de diálogo. Y aunque la comunidad internacional interviene en el conflicto, Libia ya es considerada un estado fallido que está siendo liderado por 2 gobiernos paralelos, al este controlado por Khalifa Haftar y al oeste por Fayez al-Sarraj, quien es reconocido internacionalmente. A la compleja situación del país norteafricano se suma además la presencia de células del grupo terrorista Estado Islámico en el país. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo confirmó su visita a Cúcuta el próximo domingo. El diplomático evaluará la crisis en la frontera con Venezuela en medio de su gira por Sudamérica que incluye a Chile, Paraguay y Perú. La famosa actriz Marilyn Monroe es noticia luego de 57 años de su muerte. Sus relaciones amorosas revivieron a la vedette. Se trata de una fugaz relación que tuvo con el director de cine José Bolaños Prado, quien fue simpatizante de la izquierda mexicana y española. El amorío significó una investigación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y regresamos con la información con la que iniciamos nuestra emisión. El viaje del presidente Duque al Cauca pese a la revelación de un presunto atentado en su contra. Vamos con Carlos Ruiz a la Casa de Nariño. Carlos, buenas noches nuevamente. Gracias, Margarita y televidentes. Efectivamente, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, está haciendo el anuncio de la decisión presidencial de ir mañana a Caldono, la población del Cauca, donde se va a reunir con los dirigentes de las comunidades indígenas. Sí, señor, el presidente asistirá, tal como había comprometido su palabra, de asistir al Cauca una vez se levantaran las vías de hecho, y lo hará mañana a la ciudad de Caldono, donde tendrá oportunidad de conversar con todos los dirigentes indígenas. En el día de hoy recibimos una visita del señor fiscal general de la Nación, donde nos advirtió del posible ataque terrorista que podría suceder en su visita al Cauca, que podría comprometer su integridad personal. No obstante, hemos tomado todas las medidas de seguridad y el presidente como tal asiste mañana, de esa manera demostrando su indeclinable voluntad de cumplir y honrar todos los compromisos que tuvieron a bien hacer estos movimientos indígenas con el gobierno nacional. Señor ministro, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Y buena noche. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia. 3 medidas anunció el gobierno para aliviar las deudas de los agricultores del Cauca y Nariño afectados por el paro indígena. La cifra económica del día. El Banco Agrario tiene listos 150.000 millones de pesos para créditos. Al DTF para pequeño productor, el DTF está en 4.59 efectivo anual, al DTF +1 para mediano productor y al DTF +2 para el gran productor. Ampliará además los plazos de pago sin castigar la calificación del deudor. Les vamos a ampliar el plazo 6 meses más para que nos paguen esa cuota. Estos son los beneficiarios. Para los sectores lechero, panelero, papero, piscicultura, avicultura, cerdos, que fueron los sectores más afectados por el paro. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,03% a 1.616 puntos. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la acción que más subió, con una valorización de 5,81% a 273 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más cayó, con una pérdida de 2,22% a 440 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 66.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día.
en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.115 pesos con 22 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.920 pesos y la venden en 2.960 pesos. Un euro cuesta 3.508 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 92,95 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64 con 46 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71 con 7 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.425 pesos. James Rodríguez fue elegido por los hinchas como el jugador más valioso del Bayern en el mes de marzo y la prensa española afirma que hoy recibió la nacionalidad de ese país y por lo tanto deja de ser extranjero en el fútbol europeo. Ya regresamos. En minutos nos conectamos con el primer robotario de insectos de Colombia y conoceremos datos de esos animales que a muchos no le gustan, así que no me fallen. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre y estar de regreso aquí en CMI Emisión Central. Hoy nos conectamos desde el primer robotario de insectos en Colombia. Esta instalación ha llegado a Bogotá para conocer más sobre el mundo de estos animales que algunos detestan. Pues bien, aquí son gigantes. El robotario es una gigantesca instalación de insectos. Estos animales tienen la responsabilidad de mantener el equilibrio de los ecosistemas. Aunque a muchos no les gusten, son necesarios. Debemos cuidarlos y aprender más sobre ellos. La gente que entra al lugar se sorprende porque muchas personas, como te digo, no conocen ese mundo que es maravilloso. Todo lo que aportan al planeta, lo que nos sirve en realidad. ¿Qué pasa si desaparecen los insectos? Pues realmente sería una tragedia para los humanos y a veces no entendemos eso. En un bosque oscuro aparecen saltamontes, arañas, escarabajos y mucho más. De los insectos se desprenden conocimientos que hoy hacen parte de nuestras vidas, como la aerodinámica y sofisticada maquinaria. Acá pues pueden ver todo el proceso de metamorfosis de las mariposas, pueden ver escarabajos, mantis religiosas, pueden ver orugas. El robotario lo encuentran en el Centro Comercial San Martín en Bogotá. Y seguimos hablando de más noticias del mundo del entretenimiento. ¡Ay! ¡Qué ternura! Gracias. Ay, ya lo entendí todo. Qué mensaje tan importante el que acabamos de ver. Y sí, la pureza de los niños es la que nos debería inspirar a todos. Es lo que deberíamos copiar, enseñar, aprender para que este fuera el mundo que todos merecemos. Yo definitivamente me dejaré inspirar por la pureza. Y ahora cambiamos de tema porque este próximo 25 de abril se estrena una nueva entrega de Los Vengadores y a Colombia ha llegado una exhibición. Iron Man, Thor, Spider-Man, Black Panther y Thanos son algunos de los personajes que hacen parte de la última entrega del universo cinematográfico de Marvel y Bogotá les da la bienvenida a estas figuras de acción en tamaño real importadas desde Alemania. Tendremos una exhibición en donde 9 personajes del universo Marvel estarán en diferentes puntos del centro comercial. Son hechos a la medida, son digitalizados y pues todos tienen sus medidas exactas. Una experiencia única que podrán vivir los capitalinos en familia con la exhibición de Otro Planeta de estos superhéroes que estarán en Unicentro de Occidente. Este próximo 6 y 7 de mayo visitará Colombia Justice Smith, uno de los protagonistas de la película Pokémon Detective Pikachu, y nos envió un mensaje. Hola amigos de Colombia, I'm Justice Smith and in my new movie I team up with the adorable, furry and wisecracking Detective Pikachu to find my missing father. It's gonna be a blast. Harry fingió su propia muerte. O alguien más fingió la muerte de Harry. O Harry fingió la muerte de alguien más. Eso último no tiene ningún sentido. ¡Rápido, salta frente a él! ¡Alto! Ay, no. Y no traía casco. El ángel de Victoria's Secret, Elsa Hosk, viajó esta vez hasta Italia para protagonizar una campaña de calzado. La firma de calzado de lujo René Coaviola eligió a la superestrella sueca Elsa Hosk para hacer la imagen exclusiva de sus diseños. La modelo de 30 años, reconocida por ser uno de los angelitos de la firma Victoria's Secret, se embarca en esta aventura en donde deja a un lado la lencería para subirse a estos zapatos. La esbelta y bella rubia da cátedra de elegancia con estos originales diseños, una propuesta vanguardista, fresca y sobre todo muy elegante. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con más información del mundo del entretenimiento, así que no me fallen. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1.
Las víctimas del conflicto se toman el Congreso de la República. 2. El salto del liberalismo al duquismo. 3. La ley de Murphy dice, si algo puede salir mal, saldrá mal. Y tengo ñapa. La increíble y triste historia del Cándido Santa Fe y sus directores desalmados. 1, 2, 3 y mi ñapa novelesca después de Pregunta Yamit. Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Joseí Lopete, vocero oficial de la Minga, ¿usted cree que las vías de hecho de los indígenas son un derecho? Sí, 65,09%. No, 34,91%. Muy buenas noches. Fernando Botero es sin ninguna duda el más grande artista de todos los tiempos en Colombia. Mañana se realiza en Bogotá la primera exhibición de la obra Botero, que es un espectacular documental sobre la vida del artista. ¿Quién inspiró fundamentalmente esta obra? Su hija Lina. Y ella es nuestra invitada esta noche. ¿Cómo surgió la idea? Y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Yamit. La verdad es que la iniciativa la tuvo un amigo nuestro desde hace muchos años que se llama Don Miller, a quien invitamos a la China que nos acompañara en la inauguración. Es un cineasta. Es un cineasta. Y él, lo invitamos junto con muchas otras personas a que nos acompañara a la China. Vino a Beijing y quedó tan impactado con la acogida que tuvo la exposición de Botero en China que después de pasar por Shanghai y terminar en Hong Kong, reunió cerca de 1,5 millones de visitantes, lo cual es impresionante. Entonces, al mes de esta experiencia vino a México, nos pidió una cita y nos dijo, quiero hacer un documental de la vida y obra del maestro, pero de la mano de la familia. Y eso para nosotros, digamos, representó una oportunidad única. Le dijo a usted y a Fernando, supongo. Exactamente. A Fernando, su hermano. Exactamente. ¿Y ustedes qué dijeron? Pues nos pareció una idea maravillosa, primero que todo porque nos permitía involucrarnos, a diferencia de muchos otros videos y películas que se han hecho sobre mi papá. En esta ocasión podíamos involucrarnos y realmente podíamos fijarnos como meta que captara la esencia no solo de su obra artística, de sus convicciones artísticas, sino también de la vida de Fernando Botero. Entonces, a partir de esa propuesta, es que usted termina involucrada en la obra. Exactamente. ¿Cómo qué? Como productora ejecutiva del documental. ¿Qué es en la obra ser productora ejecutiva? Pues mira, empieza por trazar los temas que vamos a incorporar en el documental, qué es lo que estamos tratando de decir, cómo lo vamos a decir, cuál es la mejor forma de decirlo. Es decir, se logra este tema a través de una entrevista con alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Una tercera persona o es Fernando Botero? ¿Qué imágenes tenemos que filmar para apoyar esto? ¿Cuál es la mejor manera de transmitir eso? Y esos temas eran no solamente los temas que son importantes para mi papá en cuanto a su producción artística, sino también los temas de su vida de él. Por ejemplo, su filantropía, por ejemplo, su primera etapa de Nueva York, que fue una etapa tan difícil, porque muchas personas conocen el Fernando Botero de hoy en día, pero no saben de dónde originó Fernando Botero, no saben de su primera etapa de Medellín, de ese mundo tan provinciano que era Medellín en ese entonces. Él quiso ser torero porque su papá murió cuando él tenía 4 años y él tenía un tío, el tío Joaquín, que lo enroló en la escuela de tauromaquia de la Plaza de la Macarena de Medellín. ¿Y él alcanzó a hacer algo? Alcanzó a hacer algo hasta que un día indultaron un toro en la plaza. Entonces al día siguiente les dijo, tengo una noticia maravillosa, vamos a poder torear un toro de 500 kilos mañana. Y se enfrentaron todos estos muchachos al toro de 500 kilos, a él le dio un revolcón en el aire y ahí dijo, hasta aquí llego. ¿Y dónde comienza él a sentir que brota dentro de él mismo su afición por el arte? Pues precisamente a través de la tauromaquia, porque las primeras dibujos, las primeras acuarelas que él hizo eran escenas de tauromaquia. La primera obra que él vendió fue una acuarelita pequeña de tauromaquia. Y él dice que fue solamente cuando empezó a pintar otros temas que se dio cuenta que realmente el ser artista era una vocación que él quería asumir con seriedad. Pero no hubo ninguna influencia de su familia.
Nada, es decir, el arte no existía en Medellín de ese entonces, no había museos, el único acceso al arte era a través de algunas láminas, de algunos pocos libros, no había ningún artista, ninguna tradición artística en la familia. La gente le dijo, te vas a morir de hambre, esto es una locura, pues. Pero debo decir que mi abuela, que era una mujer muy conservadora, imagínate, costurera, ella sacó adelante a sus hijos siendo costurera. Ella le dijo a mi papá, mira, efectivamente te vas a morir de hambre, pero si esto es lo que quieres hacer, adelante. ¿Sí? Y en el documental aparece cuál fue la primera obra de él. No, dibujo, ¿no? Desafortunadamente no, porque bueno, eso está perdido de hecho, él cuenta que era, como te decía yo, una acuarela de una escena de tauromaquia que la vendió en la taquilla donde vendían los boletos de los toros. Era una tienda de Rafael Pérez y él le entregó a Rafael Pérez 6 acuarelas. ¿Quién la tendrá? ¿Quién la tendrá? Las imágenes que se utilizan en el documental son inéditas o de archivo todo. Todo es de archivo, yo diría. Inédito, tal vez poco. Lo que sí es inédito, en cambio, es un depósito que nosotros abrimos en Nueva York, que mi papá mantuvo cerrado durante 40 años. Y fue increíble porque ese fue un depósito que él utilizaba muchísimo en su época de Nueva York, que fue una época muy difícil, una época en la cual él llegó a Nueva York con $200 en el bolsillo. Y aparte de eso, la corriente predominante en el mundo del arte en ese entonces era el arte abstracto, el expresionismo abstracto, el pop art. Y su propuesta era figurativa. Total que él fue encontrado con un rechazo enorme, con unas críticas aterradoras. Y fue una época muy difícil, de mucha angustia, mucha frustración. Y encontramos montañas de bocetos, todos con comentarios a puño de letra maravillosos, en los cuales él mismo se daba indicaciones, es por aquí, no es por allá, ánimo, no renuncies, etcétera. Fascinante, la verdad. Ahora, Lina, ¿dónde, cómo y cuándo nace el volumen en la obra de su padre, inmediatamente después de Comercial? A ver, Lina, ¿dónde, cómo y cuándo surge el volumen? ¿En qué momento nace? Mira, la verdad es que mi papá pasó 3 años en Europa, de los cuales 2 en Florencia, en contacto con los artistas del Renacimiento, apasionado, entusiasta con lo que estaba viendo, y de ahí, obviamente, todos esos artistas se inspiraban enormemente en el volumen. Paolo Uccello, Mantegna, Piero La Francesca, artistas que lo influenciaron mucho. Pero fue mucho después, cuando él se fue, ya recién casado con mi mamá, 1956, se va a vivir a México. Y estando una noche en México, cansado en su estudio, agarra una pluma, hace un dibujo, un boceto de una mandolina y traza la línea exterior, y en el momento de trazar el hueco de la mitad lo hace más pequeño, de físico cansancio también. Y apareció, él dice, en el papel un pequeño milagro, como se explotó la forma en el papel, y él reconoció inmediatamente que había aparecido ahí una monumentalidad que él llevaba mucho tiempo buscando. Es decir, cuando uno está buscando, encuentra respuestas. Ahora, veamos un minutito del documental de Lina y Don, que se estrena mañana en Bogotá. Un minutito. My father has not even opened the door to this storage in 40 years. He says, let yourself go. Let yourself go. Pero yo quiero pintar mejor que todo el mundo. Mi vida es pintar. His friends were saying, are you goddamn crazy? Artist? What are you talking about? When he arrived in New York for the first time, he arrived literally with $200 in his pocket. A curator this walks into your studio, discovers your work, and then it enters into the Museum of Modern Art. All of a sudden, everybody knew who he was. ¿Cuánto tiempo duraron grabando el documental? Mira, fueron 2 años y medio de trabajo, de los cuales 19 meses fueron de filmación en 10 ciudades del mundo. Ahora, hablar con Lina Botero, pues, no solamente es un orgullo, sino que además no se puede desaprovechar. En consecuencia, vamos a seguir hablando con Lina sobre Fernando Botero,
tiene 87 años y su primer documental, que seguramente no fue fácil convencerlo. No fue fácil. Los espero mañana en la segunda parte de la entrevista con Lina Botero y el gran maestro de toda la historia de Colombia, Fernando Botero. Nuestros secretos de hoy. 1. Mañana 9 de abril es el Día de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Las víctimas se tomarán el Salón Elíptico del Capitolio Nacional para pedir que la ley de víctimas se amplíe por lo menos 10 años más y exigir al gobierno la implementación de todo lo convenido en el acuerdo de paz con las FARC. Al evento asistirá la totalidad de senadores y representantes, así como líderes de víctimas de las antiguas FARC, de los paramilitares, de las bandas criminales y del Estado. Según la Unidad para las Víctimas, el año anterior se registraron en el país 243.547 víctimas del conflicto. De estas, el 31.66%, es decir, 77.107, son niños y niñas entre los 0 y los 17 años. En la Unidad para las Víctimas hay registradas en total 8.800.000 víctimas del conflicto, y todas ellas estarán representadas en diferentes eventos que se realizarán por todo el país. 2. ¿Quién lo creyera? Nació en la política una competidora de nuestra campeona mundial, Katherine Ibargüen. Está a punto de concretarse un nombramiento que significará en la política lo que nuestra Katherine Ibargüen hace con su salto largo. Se trata de la designación de la ingeniera llanera Olga Lucía Velázquez como superintendente de Vigilancia y Seguridad. Hasta aquí todo parece muy normal. El lío es que la señora Velázquez es liberal de pura cepa. Llegó a la Cámara de Representantes en el 2004 con más de 23.000 votos, apoyada por el liberalismo. Y en las pasadas elecciones, su aspiración de llegar al Senado, también por el Partido Liberal, naufragó, a pesar de obtener más de 54.000 votos. Es claro que la señora Velázquez no llega al gobierno representando al Partido Liberal. Entonces, lo dicho, salto alto. 3. La ley de Murphy dice, si algo sale mal, saldrá peor. Y la ley de Pudar dice, todo lo que empieza mal, acaba peor. Esas dos leyes fácilmente pueden aplicarse a uno de los municipios más necesitados de Colombia, Bagadó, en el Chocó. A las pobres finanzas de Bagadó, el Consejo le autorizó un millonario endeudamiento con vigencias futuras por 6.132 millones de pesos, que equivalen a la mitad del presupuesto anual que se gira a esa población de 13.000 habitantes. Ese préstamo con vigencias futuras tiene una destinación y una forma de pago inciertas, según denunció hoy en Bogotá el personero de Bagadó, Juan Carlos Córdoba, quien hizo las siguientes preguntas. ¿Es legal esa clase de endeudamiento en un año electoral? ¿Qué va a pasar con esos 6.000 millones de pesos? ¿Cómo se van a pagar? ¿Qué pasa con las maltrechas finanzas del municipio? La situación acaba de ser puesta en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General. Resulta que la ley 819, que es la ley que maneja el tema del presupuesto, no faculta a los concejales para conceder vigencias futuras excepcionales a los alcaldes. También es ilegal porque la misma ley habla que el alcalde en el último año no puede solicitar comprometer al municipio con vigencias futuras, ¿sí? Consideramos nosotros que viola toda normatividad vigente. Escuchen esto. La alcaldesa que solicitó el préstamo, la doctora Marinela Palomeque Serna, estuvo presa en 2017 dentro de una investigación por corrupción por hechos sucedidos cuando ocupaba el cargo de tesorera municipal. Todo lo que empieza mal, acaba peor. Mi ñapa de hoy. La increíble y triste historia del Santa Fe de hoy no es casualidad. Desde cuando César Pastrana decidió delegar sus funciones presidenciales en Santa Fe en el señor Juan Andrés Carreño, nada ocurre por casualidad.
Carreño, buen hincha, nada más, no tenía ninguna formación como dirigente deportivo, pero por egolatría decidió asumir una función que suponía fácil. La escasez de recursos lo condujo a vender lo bueno y contratar lo malo. Armó el peor equipo que Santa Fe ha tenido en sus 70 años de historia y acaba de lograr un récord inconcebible en cualquier país del planeta. 14 fechas, 14, sin lograr un solo triunfo. Desde el año pasado, Santa Fe perdió todos los ingresos externos por la liviandad del equipo. No clasificó en ninguna de las 5 opciones internacionales que tenía y comenzó la era caótica. Cómo duele ver al Santa Fe despedazado, descuartizado por sus propios directivos y algunas de las recientes contrataciones. Y lo que es peor, en semejante tormenta y cuando la nave se hunde, no se ve un buen capitán que evite el naufragio total. Y tampoco hay esperanzas de que la tempestad baje y llegue pronto un cambio climático. Hasta mañana. Que descanse.